Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, bienvenidos a Cocinando Sueños. Oigan, hoy tengo una invitada que para mí literalmente es una mujer brillante. Yo la conozco hace varios tiempo porque la sigo en redes sociales, pero la vida nos dio la oportunidad de crear un proyecto juntas. Ella es súper tesa para todo el manejo de proyectos, para que literalmente ella hace que las cosas funcionen. Ella se llama Mariana Guillén. Imagínense que ella fue la que hizo al finalcito, como que ya el libro, nada que salía, mi libro Cocina Azul. Ella dijo, bueno, amor, vamos a hacer eso, vamos a ponerle pies, cabeza, manos, de todo eso, porque esa mujer es disciplinada, o sea, ella es, se lo juro, o sea, por eso digo que es brillante, porque pues ella no es una señora, es una mujer muy joven que a su corta edad de verdad que es demasiado tesa, demasiado profesional. Y yo siempre había dicho, pucha, yo quiero invitarla al podcast. Pero antes de que yo tuviera el podcast, yo siempre digo, son las únicas dos personas que yo me les escucho por ahí, no sé, 40 historias seguidas en rayita, a Sasha Fitness y a ella. O sea, porque aparte tiene como un don para la comunicación que yo no les puedo explicar. O sea, entonces, bueno, la invité, papá, cuadramos y hoy está aquí esta mujer tan increíble. Mari, bienvenida, gracias por estar acá. Sé que eres una mujer muy ocupada con muchas cosas, pero bueno, no, qué rico tenerte acá. Manu, muchas gracias, qué introducción, qué honor, wow. Bueno, cuando me inviten a Cannes, te voy a llamar para que Ya sé. vamos a entregar el premio y ya te voy a dar esa persona. Me encanta. Muchas gracias por tenerme acá, muy honrada, súper feliz también de hablar de este tema tan emocionante. Empecemos. Bueno, Mariana es publicista y diseñadora, pero yo creo que la vida te empezó como a traer como diferentes mensajes de decir, mira, vos sos tesa para esto, pero como dije ahorita, tú eres muy tesa como para toda la parte de comunicación, para la forma de expresarte, para llegar a las personas, no sé cómo lo haces y creo que al fin y al cabo por las redes conectas demasiado con eso porque no eres, pues no es como que uno diga, oh, pucha, Sasha Fitness, pero eres como que una mujer que paso a paso ha construido todo con, literal, con tu ser y eso me parece brutal y obviamente por eso te invité. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper chévere que las dos podemos conectar como cada una en su vivencia. Vamos a hablar acerca de cómo el cambio y los cambios nos ayudan a crecer como persona. Entonces, Mari, yo quiero poner un poquito en contexto a la gente y quiero que nos cuentes quién es Mariana, cómo empezó su vida, cómo inició los primeros pasos para que ya como que lleguemos al tema principal. Perfecto, bueno, voy a empezar por la parte más aburrida, que es como la parte formal, qué hago, a qué me dedico. Exacto. Digamos como no aburrida porque es muy emocionante, pero la más formaluda, podemos decirlo así. Em, yo soy diseñadora gráfica, hice un segundo programa, hice doble titulación con publicidad. Y desde siempre me apasionó mucho contar historias. Al principio, cuando estaba en la U, no sé si los creativos que están escuchando este podcast saben de esta herramienta que se llama Behance, que es donde todos los creativos suben su portafolio. En la universidad todo el mundo estaba subiendo sus trabajos ahí, empezándose a promocionar. Y a mí me causaba un poco de angustia porque solamente se permitían subir imágenes, pero no había nada más allá para contar. Era una plataforma muy plana donde solamente te podían juzgar como por lo que mostrabas. Y yo decía, pucha, pero es que yo como le cuento a la Yo gente soy en qué me más, inspiré, total. de dónde nació esta idea, qué hay como detrás de escena de todo lo que hay que contar de ese proyecto, pues que al final se ve así, pero yo tenía mucho enamoramiento desde el principio por los procesos. Me encantaba toda la parte que era la creación, la gestión. Mis profesores siempre me decían, tú eres muy buena mandando a la gente, tú eres muy buena haciendo que las cosas pasen. Y me acuerdo que se volvió ya un tema de que cuando estaba en las clases me ponían a trabajar con los que eran más
perezosos, con los que eran muy buenos pero se atrasaban, con los que preferían estar de rumba, porque esos iban perdiendo la materia y los profesores pues eran súper buena papa, era como que yo no te puedo salvar la materia si no me entregas, Sí, todo va a obvio. hacer con Mari, para que Mari te haga que trabajes y al final tengas una entrega. Entonces era súper retador para mí porque era como que, pucha, me tocó con Me este toca arrastrar a vago, me todos, toca pues, arrastrar a obvio. este, pero eso también me formó mucho en entender que la gente trabaja distinto, que no es muchas veces que las personas sean vagas, sino que tienen contextos súper Y al fin y al cabo es diferentes. la vida real. Pues es que en una empresa no todos Total. son igual que tú. Así es. Entonces, digamos que desde la universidad me encantó ese rol de tenemos esta idea, cómo la solucionamos, cómo la llevamos a cabo, cómo no todo lo tenemos que hacer nosotros, sino cómo nos podemos apoyar en otros talentos y cómo llevarlo pues hasta el final. Entonces, em, mis primeros años de trabajo fueron freelance, independientes. Realmente fue porque empecé a crear mi portafolio no en Behance, sino en Instagram. Y en Claro. Instagram empecé a contar en qué me inspiraba. Entonces subía mis ilustraciones, mis trabajos. Y así me empecé a hacer conocer. Y un trabajo empezó a llevar a otro. Y ay, me encanta cómo manejas tus redes, yo lo quiero hacer. Además, porque creo que yo aproveché un momento de Instagram donde estaba siendo muy aspiracional. Al principio Instagram era muy estético y no sé si te acuerdas cuando Ay, todo el mundo demasiado. tenía los filtros y todo Ay, sí. combinaba y todo El tenía fit que ser perfecto. exacto. Y yo creo que desde el principio obvio, yo le metía filtros, todavía se los meto, a mí me encanta editar las fotos, pero desde el storytelling decía cosas distintas y eso se empezó a volver como el factor sorpresa o lo disruptivo de mi comunicación y fue como lo que me dio a dar a conocer. Entonces digamos que ahí fue como ya empezar a como hacer esos pinitos profesionales. Empecé manejando cuentas, luego entré a una agencia de mercadeo digital. Yo te conocí ahí, en Ahí, Sarabé, en trabajaba en Sarabé, Sarabé. exacto. Ahí fui directora de diseño, 2 años. Y ya, digamos que yo hacía un servicio en la agencia que eran unos manuales de marca, era netamente diseño. Luego pasé a manejar equipo allí, aprendí muchísimas cosas, pero quería empezar a tener un equipo más grande, como proyectos un poco más ambiciosos, como que ya me sentía lista y digamos que el trabajo que tenía en Saris ya lo había como hecho por 2 años seguidos Si ya querías hacer algo y ya más. quería hacer algo diferente. Digamos que ahí fue como el primer cambio profesional que yo tuve en mi vida, que fue, ok, ya quiero esto, no sé quién me lo va a ofrecer, no sé dónde lo voy a encontrar, pero necesito dar el brinco de vuelvo a hacer freelance un tiempo mientras entonces empiezo a construirlo, si va a ser el destino que yo lo construya para mí como independiente o si llega alguna oferta pues como de trabajo. ¿Y cuánto tiempo estuviste sin trabajo? Como 10 días. nada. 10 días y en esos 10 días me agendé trabajo como 4 meses. Ay, no te puedo A creer. los 10 días André me habló y me dijo como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Quisiera que viéramos de qué forma pudiésemos trabajar juntas, me encanta tu talento. Y yo dije, claro, de una, pues yo siempre había sido y he sido súper fan de Andre. Sí, Yo siempre obvio. que he trabajado con ella, yo digo que soy la más privilegiada porque Claro, veo todo en primicia, todo me obvio, toca de primera y es muy charro porque todavía me toca como separar esa parte fan de la obvio. parte Sí, como me va a de calmar, equipo, tranquila. ajá. Pero cuando ya me reuní con ella, ya me abrió la conversación como, ¿a vos qué te gusta hacer? Y yo le dije, a mí me encantan los proyectos, me encanta que las cosas pasen, me encanta crear, me encantan las personas, me encanta el talento de la gente, me encanta hacer sentir a la gente importante. Me gusta que con las personas con las que yo trabajo vean el talento que yo veo en ellas. Y ya ahí empecé a trabajar con André, me dijo, te necesito. En esos momentos, digamos que el equipo era muy pequeño, eran una bola creativa y Impresionante. talentosa, pero eran una bola de creativa y talentosa súper divergente, o sea, no había por dónde cogerlos, era como que un desorden en la Sí, uno allá, casa. otro allá, y todos queriendo tirar Exacto. ideas. Entonces, digamos que los proyectos patinaban mucho porque entonces hacían mucha planeación, mucha creación, pero poca ejecución. Entonces ya cuando tuve la oportunidad ya de llegar a la casa, pues a donde Andrea, el equipo, se bajaron esos proyectos, se estructuraron y ya ahí empezamos a coger como ya un flujo, ha sido de mucho aprendizaje, todavía seguimos perfeccionando muchos procesos, todavía hay muchos errores, pero ya hacemos hoy muchas cosas Claro. buenas. Entonces ahí es la parte como
profesional a lo que me dedico. Te hago una pregunta, Mari. Cuando vos, o sea, estudiaste todo maravilloso, cuando tú estabas trabajando en esta primera agencia y ya pasas donde André, en ese salto, ¿hubo como algún cambio así como emocionalmente o todo fue súper tranqui o como que tú dijeras, fue pucha, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que...? Porque obviamente uno a estar 10 días puedes pasar 2 meses, 4 meses y obviamente como que todo puede tornar diferente. Pero ¿existió algún cambio trascendental en ese momento? Personal, laboral, no sé. Yo creo que fue un cambio muy elegido. Fue un cambio que se dio muy tranquilo porque a mi alrededor como que pude mapear todas las alternativas que tenía sobre la mesa y empecé como a conectarme con ese propósito. O sea, como que la verdad dentro de mí era mucho más fuerte que el contexto que estaba viviendo y afortunadamente en ese momento me encontraba en una situación muy privilegiada que era que yo todavía vivía con mis papás, todavía podía darme la pela de cambiar de trabajo, explorar cosas distintas y no sentir que tenía que pagar un arriendo, o Sí, puedo sea, estar sin sueldo. exacto, puede estar sin sueldo, puede estar fresca. Obviamente ya ahí empiezan ciertas responsabilidades y ciertas cosas que uno no quiere perder. Es decir, por ejemplo, esa sensación de, pucha, hoy no me entró quincena. Pues eso Obvio. golpea Y la más a esta seguridad, la edad. confianza, claro. Y porque uno siempre siente que tiene que ir escalando, uno no le cuesta más meter reversa. 100%. Entonces, digamos que ahí yo, a nivel personal, simplemente fue una decisión que se alineó demasiado con el propósito y simplemente le dije a Sara como, mira, esto es lo que yo quiero hacer, fijémonos si lo podemos hacer internamente, o sea, si yo puedo migrar a esto acá y si vemos que no, pues ya, pues para que sepas que yo voy a entrar en un proceso de búsqueda. De trabajo, de nuevas ofertas, me va a abrir a nuevas cosas. Obviamente eso es tensionante, eso no es como una cosa 100%. que 100%. entre, Jajajeji, sí, pues. exacto. O sea, eso son cosas que mueven muchas fibras, pero yo he sido una partidaria de que cuando uno es honesto, cuando uno es respetuoso, a pesar de que eso cause tensión, eso al final queda bien hecho, pues porque no hubo grosería, no hubo Sí, no, peleas, no sano, hubo... sano. Es un proceso completamente sano y natural, porque los cambios son muy naturales y a veces a nosotros nos cuesta tanto aceptarlos porque creemos que es que no nos van a pasar a nosotros. No, Entonces, incomodan demasiado. O sea, yo te voy a decir una cosa, yo creo que los momentos más difíciles de mi vida han sido los cambios más grandes. Obviamente, un cambio es inesperado, un cambio es ujú. literal como el terremoto que hubo en Bogotá. Pues es que terremoto, dime pues, el temblor que hubo en Bogotá es terremoto, no, huevón. Pero es como que fue pucha de sacudón que uno dijo, marica, ¿qué pasó en este momento? ¿Será que, y por qué a mí? Total, Yo siempre, pues no siempre, en algunos episodios les he contado que para mí el cambio más brusco de mi vida ha sido la separación. O sea, yo creo que, yo siempre lo he dicho, o sea, una separación es lo más duro que alguien puede vivir en la vida. O sea con amor, sea sin amor, sea lo que sea, una circunstancia, y más cuando hay hijos de por medio, porque eso es como, pucha, hoy vives así, mañana vas a vivir de otra forma, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, yo quiero que hablemos un poquito acerca de por qué los cambios nos incomodan tanto. O sea, es que literal es como, amiga, va a salir de tu zona de confort, quieras o no, ¿qué vas a hacer con eso? Y ahí es como decir, bueno, ¿cómo voy a coger esa energía para drenarla a lo mal o mi hijita renazca? total. Yo creo que de las cosas que hacen más difícil aceptar los cambios es que pasan dos cosas. Uno, que uno se cuestiona muchísimo la existencia, pues como que uno le pasa un cambio brusco, esos cambios que uno no elige. Acabamos de hablar de uno que yo elegí, que era cambiar de trabajo, ¿cierto? En ese momento. Pero hay cambios muy tesos como lo que tú dices de tu separación, en mi momento también la tusa que yo tuve hace un año. Y yo creo que lo que más incomoda es que cuando eso pasa uno dice, juepucha, se me cambió el sentido de la vida, se me cambió el rumbo, entonces yo por qué estoy acá, para qué estoy, cuál es mi propósito. Hay muchas cosas que se resetean y esa sensación de resetear es literalmente vaciar y vuelva y llene o mire con qué quedó. Entonces uno siente una reducción literal de la vida, como de me quitaron o no pertenezco o me desconozco o que es esta sensación de vacío ¿Sabes? Yo y cómo empiezo a llenar. como lo sentía, o sea, literal me acuerdo, es como si uno se estuviera ahogando y de, no hay nadie que me pueda ayudar.
Total, porque es un proceso completamente personal. Los cambios suceden y puede que sea como un cambio colectivo, no sé, en una reestructuración de una empresa. Hay un despido masivo y los que quedan, cada uno de los que quedó toma ese proceso brusco de, juepuchas, esta empresa va mal, la empresa no está dando resultado, hay despidos, bla, pero tú lo puedes tomar de una forma diferente a como lo está tomando el otro, y así pasa con muchas cosas en la vida, una quiebra económica en la casa, entonces el papá lo puede estar presente, si el papá era el proveedor, el papá lo está afrontando desde una perspectiva, tú de otra y tu mamá de otra, entonces son procesos demasiado personales que literal se puede sentir como un ahogo y una sensación de yo tengo que poner demasiada autogestión acá porque si no, pues nadie puede venir a sacarme de acá. Y sabes que dice algo que me hizo acordarme, que ahora hace la parte económica, y es que yo siento que cuando los cambios llegan a la vida de uno, literal, uno empieza a pensar diferente. O sea, es como si a uno le transformaran cierta parte de la personalidad. Cuando yo era chiquita vivía con mi papá, mi mamá y mis hermanos normal en una casa, o sea, me acuerdo, era una casa de 4 pisos, o sea, con piscina, o sea, la vida de tus sueños. Y un día mi papá dejó de llegar a la casa. O sea, literal, yo no sé si yo conté esta historia, pero es que ya van tantos podcasts que, pues, o sea, uno como que se le olvida. Mi papá dejó de llegar a la casa. Mi mamá un día nos dice, niños, no, es que yo me separé de su papá. Yo tenía como 7 años, o sea, era súper pequeña para entender la dimensión de una noticia de esas. Y como la noticia, pues como en consecuencia fue, es que el papá de ustedes embargó nuestra casa. O sea, yo era como, espérate. Pasamos de cada 8 días de ir a Pepe Ganga a comprar una Barbie diferente a que me está diciendo que mi papá embargó la casa y que nos tenemos que ir porque vamos a terminar debajo de un puente. O sea, esas eran las palabras de mi mamá y yo era como, espérate, que es que yo no, o sea, no lo entiendo. Entonces, como desde ese momento, Manuela empezó a afrontar como esos cambios en su vida y de ser como el apoyo de su mamá. Y justo esa semana yo hablaba con mi psicóloga de eso, ella me decía, contame de tu vida, porque es que yo necesito saber por qué Manuela hoy hace muchas cosas, pues, o sea, qué hizo el pasado para que hoy Manuela sea así. Y yo le diría, pero es que desde muy pequeña la vida como que me dijo, tenés que ser el apoyo de tu mamá, y yo soy la más pequeña, pues como es de matrimonio. Y literal, ese fue el primer cambio, fue como que pasamos de vivir en una casa gigante, vendimos hasta el último cubierto, o sea, mi mamá era como que tenemos que hacer venta de garaje a lo gringo, vendimos todo y nos compramos un apartamento, literal, pues yo creo que era por ahí de, pues va a exagerar demasiado, por ahí de 40 minutos, éramos como así, te lo juro, pero vivimos impresionantemente felices, pero todo fue como de decir, el día de hoy puedes tener todo en tu vida y el día de mañana vivir en un apartamento diminuto, ¿con qué? Con tu familia, tenés salud, tenés todo, pero es como que yo siempre he dicho, la vida desde muy pequeña me preparó para el cambio grande que fue decir, ya no vas a vivir con esa persona y te vas a separar y vas a tener tu hogar, tu familia y tu todo. Entonces, ya que hablamos como de esos cambios drásticos, yo digo, pucha, uno hay veces en su mente tiene la capacidad de decir qué va a hacer con ese cambio, pero hay gente que no sabe. Y yo quiero hablar para la gente que no sabe, es como decir, tuve una quiebra, tengo una tusa, le digo, pucha, que no me puedo parar de la cama, no sé, me echaron, no sé, o, marica, se murió mi mamá, se murió mi papá, que eso ha sido otro cambio duro en mi vida, que pues la muerte de mi papá. ¿Cómo tomamos esa energía para tomarla para algo positivo? Obviamente hay un duelo, obviamente hay una tristeza, pero después de ese paso, ¿qué sigue? Yo creo que hay algo muy hermoso y es que tú a partir de ese cambio tan brusco recibiste mucha información y esa información te preparó para los cambios que venían. Uno no cree como que una cosa lo lleva a uno a la otra, pero y así uno, digamos, no sé, en su infancia o en su adolescencia haya pasado por procesos y lo que tú decías, es que yo estaba muy chiquita para entenderlo, pues puede que una dimensión de uno no lo entienda, pero sí está recibiendo información también muy válida, porque por eso se generan los traumas, Total. por eso queda un registro en uno que luego hace que uno de adulto actúe de cierta forma y diferente. Mm, Entonces, creo que haber vivido esas experiencias ya te hacen muy resiliente a muchas cosas que te puedan pasar, y yo siempre me, me voy, cuando me pasan cambios bruscos, me voy como a esas experiencias propias, pero también me sirve mucho ver las experiencias ajenas
y ver personas a mi alrededor que han pasado por cambios tan bruscos y que han cultivado luego experiencias súper positivas y situaciones muy abundantes, muy buenas, muy prósperas. Y digo, "Fue pucha, si yo soy un ser humano tan bueno, porque esa no va a ser mi historia, claro que esa va a ser". Y lo primero es que acepto el cambio. Aceptarlo no es verlo con positividad, pues como, ay, qué delicia esto que me está Maravilloso, me pasando, encanta. pero yo creo que sí es verlo con optimismo, y el optimismo es, a pesar de las cosas que estén pasando y de este mar que me está aquí como revolcando, es de esto sale algo ¿Qué bueno. voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo todas las capacidades. Yo creo que ahí sí empieza mucho como la programación que uno tiene de decirse cosas buenas, de reafirmarse, de asegurarse, porque finalmente pues eso es lo único que te va a sostener. Si vos estás pasando por este proceso y te enterrás debajo de la tierra, pues debajo de la tierra, amigo, te vas a quedar enterrado. Como que ahí sí tiene que haber como una llama que se encienda dentro de uno y que diga, no nos vamos a morir, asomemos cabeza, que sí vamos a ser capaces. Yo creo que todo sí viene muy de adentro. Obviamente, para que alguien vaya y le desentierre a uno la cabecita de la tierra, un psicólogo, un amigo, Sí, la buscar como mamá, ayuda, o buscar sea, ayuda, pero sabes total, que, Mari, sobre todo creérsela, o sea, yo total. te voy a decir una cosa, cuando yo tuve ese cambio tan brusco en mi vida, yo no tenía ni una tarjeta de crédito, o sea, imagínate la ternura de mujer, o sea, yo no sabía que era una vida financiera porque Ujú. pues salí de mi casa a los 17, 18 años donde me daban todo, a otra casa donde me daban todo. Y me acuerdo que cuando yo ya digo como que bueno, ya, o sea, ¿ahora qué voy a hacer? Gente conocida decían así como, no, pues, ¿y allá quién le va a arrendar? Pues sí, ya ni siquiera tiene una tarjeta de crédito, o sea, imagínate. Entonces, obviamente yo en ese dolor, y a mí me llegaban esos comentarios, yo decía, fue pucha, o sea, peor, porque obviamente yo estaba en un vacío de una tumba y yo escuchaba eso que decían, pues como eso, y es como que tú no vas a ser capaz. Y yo no sé, te lo juro, uno como mamá, pues obviamente acá tenemos dos como estilos de vida muy diferentes que obviamente con un hijo es muy diferente, pero uno saca una tigresa que yo no sé de dónde sale eso. Y yo dije, ¿que no me van a arrendar? O sea, te lo juro, me puse a buscar por todo Medellín apartamentos, de todo, y obviamente cuando ya encontré como ese nido donde llegué literalmente con, yo creo que con ni la nevera, llegué con la lavadora y ya, y una cama en el piso. Literal, yo decía, este es el nuevo comienzo de una construcción que va a ser muy largo, sí. Y yo decía, no es del apartamento de mis sueños. No es del apartamento que yo digo, fue pucha, pero sí es mi apartamento y el que necesito en este momento de mi vida y en el que mi hija se va a sentir demasiado bien. Y yo lo decía demasiado. Y en mi comunidad pues hay demasiadas mamás, pero también pues en caso de que no, yo siempre he dicho, si tu mundo está bien, afuera se puede destruir lo que sea. O sea, si tu mundo está estable, si tu casa está bien, alrededor que se caiga lo que sea. Entonces, Mari, yo quiero preguntarte, en tu vida, en tu experiencia, un cambio que tú hayas dicho, oh, pucha, creí que me iba a morir. Y yo creo que todavía te lo siguen Sí, preguntando hoy. total. Bueno, les voy a contar. Yo pasé hace un año por una ruptura de una relación que duró 5 años. Mm, Fue una relación muy bonita, muy sana, pues como que yo la miro en retrospectiva y digo, grandes años de felicidad me dieron. Y por circunstancias de la vida, porque la vida cambia para todo el mundo, uno está en momentos diferentes. em, Alejandro, que era mi expareja Con en nombre y ese todo mío. momento, carteleadísimo, em, decidí pues como terminarme. Fue una situación muy tesa en su momento, que yo me enorgullezco mucho de cómo la manejé, porque digamos que ya nosotros nos íbamos a ir a vivir juntos, ese era el O proyecto. sea, que vos no te Ya esperabas de no, 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 esa para nada, para situación. nada. La relación iba muy bien. Él estaba pasando en esos momentos por unos procesos emocionales muy fuertes, y yo creo que él no sabía reconocer o reconocerse a sí mismo y luego reconocerme a mí, que él ya no quería tener esta relación, que él estaba desenamorado, pero yo creo que él se sentía con muchísima presión de ya lo que estábamos viviendo, y yo por eso como que mi primer sentimiento cuando pasó fue como compadecerlo, porque yo decía, Te entiendo, o pucha, te sea, entiendo esto tan duro que estás pasando, porque tampoco debe ser fácil para ti.
Pero digamos que veníamos de unos meses donde yo sí sentía que él estaba un poco abstracto, emocional, pero siempre que abordábamos el tema y después de 5 años uno tiene una relación muy íntima con la pareja, él siempre me reafirmaba como no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y pues bueno, resulta que yo me voy para un viaje a Miami, a una feria, yo aterrizo, me bajo del avión, estoy así en Miami esperando las maletas. Tranqui. Y Y viaje de trabajo, me acuerdo perfectamente, o sea, Ajá. Y me acuerdo en ese momento que él me habla y me dice, ya fui donde la psicóloga, podemos hablar. Y era una cita que estábamos esperando mucho los dos porque era como la cita que supuestamente le iba a dar la claridad que él necesitaba como para exteriorizar qué sentía. Y yo cero que me lo lía, o sea, jamás él se despidió cuando yo iba para Miami. nada normal. Hermosa, que te vaya súper bien en el viaje, bla, bla, bla. Y yo ahí viendo el chat mientras las maletas daban vuelta y yo dije, sí, claro, llámame. Entonces me llamó cuando Traque me lo soltó. No estoy listo, no estoy listo para una relación, no, no soy capaz, estoy muy mal, no, no soy capaz de seguir. Él estaba pues como en un desorden de vida impresionante y yo dije, bueno, pues o sea, como obviamente me cayó como un baldado de agua. Yo me acuerdo que en ese momento colgamos. Fue hasta gracioso porque verle la cara a la gente de incredulidad, a mis papás, a sus papás. En esos momentos me acuerdo mucho que mi mamá era como, me fruncía el ceño como, ¿qué me estás diciendo? Mi papá era Dean, como hombres, como Dios mío. Sí, mañana va a volver. Sí, y me acuerdo que mi ex suegra me llamó y me dijo, ¿tú por qué le terminaste a mi hijo? Y yo, ¿qué? Ahorita Y yo estás bien. solo lloraba en ese aeropuerto y yo solamente pensaba, estos gringos deben pensar que tengo la barriga llena de perico. Literal. O sea, yo decía, esta gente debe pensar que se me explotó la pepa en el estómago, Ya, que yo ya estoy chao. aquí. Y yo, no, yo me tengo que ir porque pues a mí me preocupaba que me dejaran detenida porque yo en serio estaba muy mal. Y llamé a André en ese momento, le dije, André, pasó esto. O sea, todo el mundo estaba como tan increíble que era, No. Maris, ahorita vuelven, pues como que relájate, andate para el apartamento, llora ya, estás tranquila, te pedís algo de comer, lo que sea. Entonces ya, yo me fui, estuve allá, pero yo lo único que sentía era como compasión por él, o sea, era como una sensación súper extraña porque a mí me dolía mi proceso, pero yo también lo veía tan mal a él que yo decía, pobrecito, ¿él cuánto tiempo se habrá como aguantado esto? Para tomar esa decisión. Para tomar esa decisión. Nosotros ya teníamos sala, comedor, o sea, todo en la casa de mis papás. Faltaban los electrodomésticos grandes, pero ya todo estaba, decoración, o sea, había un montón de cosas. Ya yo me calmé, hablé con mis papás y les dije, yo me voy igual de la casa, o sea, como que yo ya estoy lista, yo, Mariana, ya estoy lista para irme. Y ese de la verdad se volvió como mi proyecto de vida, o sea, yo sabía que la tusa se venía, pero yo dije, aquí no se acabó el mundo. Pero ese fue tu salvavidas. Ese fue mi como que, o sea, te salvavidas, aferraste a total. ese sueño de decir, frente a lo que se dijo, pucha, me voy sola. Total. Pero te voy a decir una cosa muy berraca, o sea, pues sí, porque es que, o sea, tenías todo para construirlo con tu pareja y decir ese sueño, porque para mí eso es un sueño, o sea, pues yo me separé, pero esa sensación como de, "Ay, me voy a vivir con alguien, con mi novio, con alguien que amo, 5 años, y ya no, o sea, es como que, amiga, otra Total. persona, o sea, el 90% dice, me quedo donde mis papás, tranquilo. No, y me acuerdo que mi familia me lo decía, era como que, pero hija, vos nadie te está echando, mis tíos, quédate donde tus papás, porque claro, a ellos les preocupaba mucho ese estado de soledad que también uno iba a empezar a afrontar en medio de esa tusa, en medio de todo, como se nos va a deprimir. Entonces fue también un acompañamiento demasiado silencioso de parte de toda mi familia que estuvo ahí, me ayudaron a hacer muebles, me ayudaron a hacer mesitas. Yo tengo un tío que es carpintero y literal con sus manos me ayudó a Pero entonces, moblar donde te muchas ibas a pasar, cosas. no te pasaste. Sí, claro, me pasé. O sea, donde vivís es la casa donde te ibas a pasar Sí, con donde él. me iba a Ok. pasar con él. Afortunadamente, y yo creo que esto es algo que le resta emocionalidad, es que él no alcanzó a vivir en ese espacio porque yo creo que eso Maravilloso. marca también un peso adicional donde hubiera pasado. También me acuerdo muchísimo, y yo creo que tú no te acuerdas de esto, pero cuando estábamos en el lanzamiento de Cocina Azul que hicimos el brunch en Zona E, Sí. en Zona E Kitchen, me acuerdo que tú me dijiste, Mari, pero tú vas a decorar todo como tú quieras, Ay, tú vas sí. a poner todo donde a ti se te dé la gana, no va a haber nadie que te diga, aquí no pongas esto, aquí no pongas, aquí no.
todo va a ser a tu amaño y a tu antojo, y tú no sabes, a mí esas palabras como se me quedaron marcadas, y para mí, de lo que yo veo de mi casa, es que esta casa me representa a mí, o sea, es Increíble, que es ¿no? O sea, yo mía, ni me acordaba que total. te había dicho eso. Pero eso es Sí, súper total. bonito. O sea, yo te voy a decir una cosa. Cualquier cambio, el que esté pasando, alguien que nos esté escuchando, yo les voy a decir una cosa. Lo más bonito de todo es primero sentir el cambio, o sea, con validar esos sentimientos por el que uno Total. está. Y segundo, proyectarse eso que uno quiere. Te voy a decir una cosa. Cuando yo me pasé, yo no tenía un peso. O sea, yo todavía... Es más, Azul me decía, mami, vamos al tesoro. Y yo le decía, no tengo plata. O sea, es que yo no tenía plata para llevar a jueguitos. Ujú. Y entonces yo cogí mi iPad y empecé a abrir en Instagram marcas de acá colombianas que me gustaba la decoración. Y empecé a tomar fotos por todo el apartamento. Entonces yo decía, en la sala quiero este mueble y lo recortaba y ponía el valor de 4 millones, no sé qué, 2 millones, no sé qué. Entonces yo empecé literalmente a formar mi casa con pantallazos de Instagram. Obviamente no era, pues no tenía la plata y no era el mueble específico, pero yo decía, así me lo sueño. Y en ese momento, te lo juro, yo tenía la lavadora, tenía una cama, ni siquiera la cama de mi hija existía, y unos juguetes de ella, y el cuarto ya era vacío. Pero esa sensación de proyectárselo, hijo, pucha, de creérselo, o sea, es que yo te voy a decir una cosa, yo va a sonar súper bobo lo que, pues no bobo, pero va a sonar muy charro lo que voy a decir. En estos días yo le decía a una amiga, a mí me impresiona que a mí los mensajes de Bancolombia me lleguen y yo vea ese monto de dinero y que yo los haya producido. Que nadie, hijo de puta, me los haya consignado, que sean míos. Yo le decía, creo que se lo decía a Luciana, yo le decía a Lucy, me impresiona. O sea, la capacidad de la mente, lo que puede hacer de hijo de pucha berraquera, de luchona, lo que como usted le quiera llamar. Pero es como decir, o te quedas llorando en la tristeza, pues, y te aguaden los mares 5 años por la tuya, porque te dejaron, porque no tienes plata, por lo que sea, o te emberracas a conseguir las cosas que vos querés. Y de verdad que ahorita antes de prender cámaras hablábamos demasiado de eso, de decir, a uno hay veces se le vuelve demasiado rutina la vida que uno tiene y los logros que consigue. Entonces, bueno, ya que hablamos como de esas emociones, yo quiero que en tu caso nos cuentes o pues nos ayudes como a entender cómo no, como que la vida se nos vuelve un paisaje por todos los logros que uno va consiguiendo, porque es que, bueno, la Mariana de antes, pucha, antes vivía con los papás, antes tenía miedo de tirarse, de cambiar de trabajo, ya cambió de trabajo, ya vive sola, ya de una empresaria, o sea, de verdad que es un cambio demasiado grande. Y yo no doy pues amiga de Mariana, pero yo la he visto por redes y uno de verdad, uno empieza a ver la construcción de la vida de la gente por las mismas redes sociales. Y es súper gratificante. ¿Cómo no caer en ese sentimiento de, no, es que yo soy así? No, pucha, me valido todos los días. Hay un, hay un tema ahí que quiero tocar que pasa muchísimo durante los cambios, y es el tema de la autocompasión y la aceptación. Yo creo que en todos los procesos muchas veces pasa que las personas no se tratan con amor, o sea, como que entra uno mucho en el autosaboteo, así como vemos personas que somos resilientes y que nos pasan las cosas y que decimos, pucha, vamos para adelante, esto no me va a detener, o uno tiene momentos también donde se autosabotea y dice, pucha, ¿qué es eso? ¿Qué frustración? Ahí tiene que abrazarnos la autocompasión y es como, ven, tómatelo con más calma. Lo que hablábamos ahorita de, no te has visto todo lo que tú has hecho, todo lo que has logrado, haciendo un rayos X a tu vida, tú no has visto como ya todo lo que hay por dentro, todo lo que has florecido, todo lo que ha crecido acá en el corazón, en la mente, en el alma, esa evolución. ¿Por qué no la notamos? Yo creo que hay que tener primero un poco de autocompasión para uno como volver a mirarse para adentro y decir, pues pucha, no, sí, pues yo soy un ser humano increíble y sí, lo que yo siempre digo es, si uno es bueno, si uno es buena persona, si uno todos los días se levanta y dice, hoy qué de bueno puedo hacer por mí y también por el otro, ya es una certeza de que las cosas buenas siempre se van a manifestar. Total. Y aquí también viene otro y es otra herramienta que a mí me ha servido demasiado y es la aceptación. Es entender que los cambios buenos y malos hacen parte de toda vida de todo el ser humano. Es decir, a vos puede que te llegue un duelo de una muerte, la muerte de tus papás.
a mí me va a llegar en unos años, o sea, todos vamos a pasar por lo mismo. Y a cualquier edad y en cualquier momento. Y en cualquier momento nos van a tocar lo mismo y eso es lo que compartimos como seres humanos. Si nosotros patinamos mucho en esa frustración, en que no lo aceptamos, en que, Dios mío, cuando las personas, no sé, es un ejemplo muy abstracto, pero cuando las personas se van a desprender de la vida, por favor, quédate conmigo, a esa persona le falta la aceptación. O un ejemplo más puntual, cuando nos están terminando y uno se pone a rogar y no me dejes, por favor, no, él va a volver y uno se queda con ese mindset de él vuelve, ¿cómo hago para que vuelva? Todos Tutorial vuelven, en YouTube sí. para recuperar a mi Manifestación exnovio. en TikTok. Ay, no, qué Tapping risa. para que mi ex vuelva, o sea, como ese tipo de cosas es como no estás aceptando tu realidad, o sea, tu realidad es esta, ¿qué vas a hacer con ella? Y yo parto de que si esta es mi realidad y si este evento me está sucediendo, bueno o malo, siempre sucede para una expansión mayor, o sea, yo siempre siento que la vida se expande, entonces cuando yo parto de eso, de cualquier enseñanza que me esté pasando, yo digo, viene algo increíble, o sea, viene algo demasiado bueno. Y yo siento que eso fue lo que a mí me sostuvo cuando pasó esta ruptura, que yo decía, pucha, yo como he sido de buena, como he sido de amorosa, como he sido de increíble, de completa, de que todo el tiempo intento buscar cómo ser mejor para mí, para los demás, para mi familia, para todos. Dios, vida, universo, o sea, pucha, ¿qué es lo que me estarás Total. preparando? Entonces a mí eso se me volvió, fue como una expectativa y ahí también quiero como conectarlo con que eso no exime de que tuve días horribles, de que tuve Que lloraste, que no te querías momentos parar de la cama, o sea. horrible y ya llegó un momento, y aquí es un momento como de sinceridad que quiero tener y es que después de que yo terminé con Alejo, a las pocas semanas, cuando yo todavía no había hecho mucho, a mí me decían, estás más linda, estás como si te hubieras quitado un peso de encima. Eso pasa demasiado. Estás más libre. Estás brillando. Estás o sea, brillando. Es como O sea, que es una aura súper extraña que uno emite y que uno todavía no sabe que la tiene. O sea, está ahí, pasa demasiado. pero uno está ausente y uno no está consciente de qué pasa. Claro, obviamente ya empieza el proceso de, listo, vamos a volvernos fit girl, vamos a empezar la dieta, vamos a hacer los las rayitos. mil mascarillas en TikTok, las uñas Total. perfectas, el fit divino, Sí. las historias sensuales. Total, obvio. total. Todos empezamos con ese renacer, a buscarlo, a proyectarlo. Yo también empecé con mi proceso. Yo dije, pucha, listo, entonces le vamos a meter toda la energía. Pasaron unos meses, yo estaba muy tranquila y empecé un proceso. Tú sabes que en las etapas del duelo estaba la aceptación, la negación, la rabia. Yo creo que los primeros estados que yo pasé fue la aceptación, luego pasé a la rabia. Y meses después empecé a sentir mucha ira, pero yo no sentía como ira con Alejandro ni con la situación, sino que yo sentía Con la como ira vida. conmigo, porque yo decía, Dios mío, pero yo por qué fui tan omisa en ciertas situaciones, por qué fui tan ciega, porque claro, uno en ese momento a mí me decían, tú no te lo esperabas, no, yo no me lo esperaba, pero meses después yo ya decía, Alejandro sí me estaba entregando pistas de cómo se estaba sintiendo y yo no lo estaba negada. viendo, total. Entonces entré en un estado de rabia y la gente, los piropos por aquí, los piropos por allá, Mari, estás espectacular, Mari, estás divina, Mari, estás de resplandeciente, estás brillando. Y yo decía, pero yo, ¿por qué no me veo así? O sea, ¿por qué me veo en tanta rabia? Y llegó un momento en el que yo me encerré en mi casa y yo solo venía acá a la oficina, subía, estaba con mi equipo de trabajo, me devolvía para mi casa y esa era mi rutina de todos los días. Y me acuerdo que una vez llegó mi mamá, no me acuerdo a llevarme qué cosa, abrió la puerta y dijo, vos ni música ponés, vos ni un podcast de fondo, pues como para que te acompañe. Ni pajaritos ponés. En un silencio absoluto, ventanas cerradas, mi casa tiene balcón y terraza, cerrado todo. Y yo no entendía que yo estaba así. O sea, yo entré en un proceso de inicios de una depresión. Afortunadamente yo siempre he estado muy acompañada por psicóloga Mónica, si estás escuchando esto. Hola. Es espectacular y yo estaba tan enconchada y en una frustración y yo decía, pero ¿por qué la gente está viendo tantas cosas buenas en mí? Si yo no y yo las no, veo. yo no, y porque si estoy supuestamente tan linda, nadie me ha invitado a salir, nadie me ha invitado a comer un helado, soy como invisible para las personas, o sea, yo me sentía en una frustración, en una soledad muy absoluta.
Y yo decía como que, ¿será que me embrujaron? ¿Será que me salé? Me cerraron. ¿Será? Me cerraron, Sí, me rezaron. Es que cerraron, me rezaron. Ajá, o sea, yo empecé que con los baños, que con las cosas. Y me acuerdo que para rematar, en esos días llegó Noé, que es la niña que me ayuda limpiando la casa, que me ayuda con todo. Y me habían regalado una mesa y me dice, qué mesa tan espectacular. Y yo, imagínate, no, me la regalaron porque hice un taller y eso fue parte del pago. Y entonces, mira, qué linda. Y me dice, no, es que usted definitivamente tiene suerte en todo menos en el amor. Y yo, Virgen Santísima. Ah, no. Gracias, Y yo, gracias Dios por mío, eso. Dios mío, un balazo me hubiera dolido Aparte, menos. ellas se tiran como dos comentarios como en medio de su ignorancia. Pues No. Yo dije, Cristo, protégeme que estoy en tus terrenos, llévame ya. O sea, yo me encomiendo a ti. O sea, Sí, que eso ya. era como la puñalada que me faltaba. Y yo, no, yo ya Y esto no obviamente no es puedo. como, ah, bueno. Sí, no, Y yo uno le se hablé a va. mi mamá y yo le dije, mira, recógeme, vamos a irnos a comer un helado porque yo me voy a morir. Yo decidí que mi muerte era hoy. Yo decidí. Y de ti depende que yo no me mate, de ti depende. Entonces me acuerdo que ya ahí tomé la decisión y yo creo que esa es la clave para uno cambiar y movilizarse al cambio cuando uno está desde la tristeza y es dejarse de decirse mentiras. Ay, sí. Y me acuerdo que mi psicóloga, yo le contaba todo y le decía, yo quiero ser feliz, yo estoy feliz estando sola, yo tengo esta casa, la amoblé espectacular, me está quedando divina, tengo el trabajo de mis sueños, soy linda, mi pelo es divino, estoy haciendo ejercicio, me encanta mi cuerpo, me encanta cómo soy, yo me siento súper bien estando sola, no sé qué, ¿por qué no me puedo sentir bien genuinamente? Ella me Sí, dijo, positivismo, o sea, o sea, me como yo forzaba más. demasiado a ser la chica Pinterest y eso no se estaba pareciendo nada en mi realidad y era solamente una fachada que la gente se estaba tragando entero en redes, pero no veía lo que pasaba en mi casa. Y Mónica literal me dijo, ¿por qué no te dejas de decir mentiras? Tú no quieres estar sola. Tú quieres empezar a salir con personas, ya estás lista para empezar a conocer, deja de decirte que eres la non plus ultra, Sí, no me la importa estar sola. Samantha Jones de Sí. Sex and the City, pues como que Sí, ya sí. di que tú quieres empezar a conocer gente, ábrete a esa posibilidad y me empezó a hacer un escrutinio como de, dime tu rutina, con cuántas personas te ves al día y yo, no, con los del trabajo. Y cuando te montas al ascensor, ¿qué haces? No, me monto al ascensor. No dices buenos días, no miras a la gente a los ojos. Y cuando vas a un restaurante y te vas a sentar en las mesas, ¿en cuál te sientas? ¿Al lado de las que hay personas? O si hay una parte sola, te sientas allá. Y yo, en la que está parte sola. Me decía, pues a partir de ahora vas a entrar en un proceso súper consciente de que vas a mirar a la gente a los ojos, te vas a conectar con ella, vas a elegir dónde te vas a sentar, vas a elegir cómo te vas a ir vestida para las ocasiones, vas a estar en una actitud de apertura frente a la gente y te va a cambiar la vida. Y te lo juro que yo me pasaron meses para empezar a salir con otra persona, pero yo ahí viví una vida coherente y dejé de decir Con lo que los pensabas, hombres no sirven, los con lo hombres que son como iguales, actuado, o sea, como actuaba todo y dije, impresionante. va a aparecer, va a llegar, voy a estar bien, todo. Y me dejé de decir mentiras. Y yo creo que uno tener una charla consciente para lo que sea. ¿Por qué este negocio no me está saliendo? Porque no he podido emprender, porque no he podido cambiar de trabajo, porque me siento tan triste con mi rutina. Y sabes ahí, que, Mari, yo creo que muchas veces caemos en echarle la culpa al otro. Total. No, es que yo era súper buena novia, pero es que él no me valoró. Total. Ah, no, es que, no sé, a mí me va mal por este compañero de trabajo, no sé, o sea, ahí se vuelve como ese círculo vicioso de decir, todo el mundo tiene la culpa, menos yo. Total. Cuando al fin y al cabo lo que a uno más le molesta de la gente es el reflejo, pues, de uno mismo. Total. Mari, yo quiero saber, bueno, ya hablamos un poquito de tu parte profesional, de esos consejos como de los momentos difíciles, pero yo hoy de verdad que te veo, como decía tu mamá, brillando, hermosa, o sea, como que de verdad que uno te ve una mujer, o sea, pues suena muy maña, pero como sí, como empoderada de sus cosas, de sus actos, de cada cosa que vas como escalando. Danos como 3 cosas que vos hagas, o sea, no tiene que ser en tu día a día, pero no sé, que le sumen a tu rutina de vida. Pues mira que tu psicóloga te decía cosas muy bacanas, no sé,
pensar qué te vas a poner, o sea, tu forma de mirar, tu forma de caminar, que, por ejemplo, yo con mis amigas he tenido conversaciones de, no sé, de inseguridad, y yo, niñas, es hasta la forma que ustedes llegan a un lugar, cómo caminan, si miran para el piso, si miran para el frente. Yo todavía una cosa, yo tengo amigas impresionantemente lindas y llegan a un lugar y ni las miran. Y la que no es tan linda, pero se cree, pues, Beyoncé, marica, llega y todo el mundo se voltea. O sea, danos como 3 cositas que vos hagas en tu vida que sientes que le sumen 1000 años de vida a eso que le estás construyendo hoy. Bueno, creo que desde hace unos años tengo una que me ha gustado mucho y es intercalar los primeros momentos de la mañana en hacer o 20 minutos de lectura o 20 minutos de journaling, que es escribir como una descarga mental de todo lo que estoy pensando. Dependiendo como de mi estado de ánimo, cambio una por otra. No puedo decir que hago las dos, pues porque tengo ejercicio, Sí, pues no, bueno, y hay días que uno no sí, quiere que hacer nada. no, pero sí, leer me parece increíble como conectarme a través de las palabras de otro y como entender, wow, este escritor puso en palabras algo que yo no había podido explicar. Entonces leo mucho sobre crecimiento personal, sobre espiritualidad, es como algo, temas que, y sobre relaciones humanas. Me encanta entender a las personas, me encanta entender los equipos de trabajo, me encanta entender al ser humano, por qué nos comportamos como nos comportamos. Entonces digamos que esas pueden ser dos. Y en la descarga mental, porque realmente siento que ahí uno puede empezar a hacer muchos procesos. Y si esto es un tip para alguien que, por ejemplo, esté en una depresión, pasando por una depresión o procesos de cambios, que esté pasando por un duelo, por un embarazo, llevar un journal de todo eso que pasa y luego compartírselo a un psicólogo, a un terapeuta. Esto fue todo lo que yo sentí, ayúdeme. Eso va a dar mucha más claridad y yo creo que eso fue una de las cosas que nos ayudó más a Moni y a mí en el proceso de la tusa, y es que yo escribía todo Y uno entiende sus emociones y por uno las medio de entiende y eso. no hay vergüenza. Y me siento amenazada, me siento triste, me siento vulnerable, me siento rechazada. Entonces eso era pues como muy diciente. Esa es una. Lo otro es estar presente para vestirme, para quién voy a ser yo hoy, para mí en mi casa. O sea, si yo voy a estar en mi casa, yo igual me visto, igual, obviamente no me voy a poner la pinta rumbera, Pues pues la no, lentejuela para barrer. total, pero sí me siento, y eso lo aprendí de una asesora de imagen, no recuerdo su nombre en este momento, fue hace mucho que fue una charla de ella decía, es que hasta para estar en la casa, hasta para dormir, hay que tener dignidad. Total. Hay que tener, entonces yo soy muy consciente de cómo me veo, cómo me siento, qué es lo que yo estoy proyectando, porque literal cómo me siento es también cómo me veo. Como reflejo, o sea, como me Total. siento. Y algo que he empezado a hacer ahora que vivo sola es cómo me sirvo los alimentos también. ¿Qué es lo que me voy a comer Amo. y cómo se ve lo que me voy a comer? Pues que yo no estoy alimentando a mi perrito Una Pascual, que come vaca. espectacular. Pues mi perro Pascual come súper bien, pero digamos que come cuido con pollito y es como que se ve como cuido con pollo. No, yo no como así. Sí, O sea, yo total. quiero que lo mío se vea preparado, se vea lindo, Con amor, o con sea, con la amor. energía que le estás prestando, que al fin y al cabo va a entrar a tu cuerpo a darte energía. Total, exacto. Entonces es como estar presente en esos momentos, es sentarme a comer, es ver qué calidad de contenido también estoy consumiendo. Yo creo que ese sería el tercero. Es Amo. qué estoy consumiendo. Y aquí hay un tip que aprendí y es: las redes sociales me sirven o yo les sirvo a las redes sociales. O sea, yo utilizo las redes sociales para monetizar, para crecer, para conectarme, para enaltecer mi ser y evolucionar, o por el contrario soy la que me veo todos los chismes TV y en historias y me sé la vida de todo el mundo, pero para aquí no hay nada. Pues como que Amo, es... amo eso. Entonces esos creo que han sido como los que más han marcado últimamente mi rutina. Mari, un libro recomendado que os digas, pucha, me ha cambiado la vida. Tengo un autor favorito que todo lo que se lean de él me encanta, se llama Ryan Holiday. Él habla sobre la teoría del estoicismo, que es una filosofía de vida que está muy popular ahora, que su core es hacer entenderle al ser humano que todo siempre puede ser mejor. El ser humano siempre puede ser mejor, que si el ser humano es consciente de sus procesos, de sus virtudes, de lo que es, siempre se expande.
Y ha sido una filosofía que me ha ayudado mucho a conectarme espiritualmente, porque no es una filosofía espiritual para nada, pero yo no soy religiosa, entonces siempre había sentido como mucha incertidumbre cuando me preguntaban, ¿sos católica? Yo decía, no, no soy católica, pero ¿cómo expreso Pero que como, soy espiritual, que exacto, creo en algo, que que creo eso que hay pasa algo mucho superior? hoy. Ajá. Y el estoicismo me ayudó a eso, y es uno como vivir bien, desde lo que uno hace, desde lo que uno expresa, desde cómo trato a las demás personas, desde cuál es la relación mía con el mundo que me rodea. Entonces me gustó mucho Courage is Calling, que se llama como el llamado de la valentía, creo que así se No lo llama el título conozco, me de... lo voy a leer, o sea, ni sabía que existía ese ser humano, me encanta. Es impresionante y habla mucho de cómo las virtudes del ser humano, la sabiduría, la fortaleza, el carácter, la justicia, siempre nos hacen como sobreponernos a cosas muy difíciles y nos acercan a nuestro propósito. Desde ese punto como de, uy, me incomodé para crecer. Me encanta. O sea, Entonces vea, es muy ese bueno. es el recomendado de este episodio hablando de las incomodidades. Ayer que estábamos organizando como todo el tema del podcast, como en lo que me escribiste, me quedó algo súper bonito. Y me pusiste como el cambio es difícil al principio, complicado en el medio y expansivo al final. Yo creo que qué mejor frase para que se vayan con esa frase, la piensen, la anoten, la escriban en la nevera, que no importa por el cambio que estés pasando, que te vayas a aproximar, pucha, todo es expansivo y siempre, siempre, siempre vamos a encontrar algo mejor y siempre tenemos la oportunidad de ser mejor y también de tomar dos caminos, o sea, el camino de, pucha, me voy a encerrar mentalmente y me voy a tirar a la tusa a llorar o decir, bueno, voy a coger, voy a tener como rienda sobre este asunto y voy a buscar ese lugar expansivo para mi vida y los que me rodean. Total. Entonces, Mari, total. gracias por estar acá, gracias por esta charla chismoseada, pues, o sea, no sabía muchas cosas y bueno, cuéntanos dónde te pueden encontrar en redes sociales. Aparte, como contamos ahorita, ella es una tesa para que las cosas se hagan realidad, pues obviamente si les interesa para cualquier proyecto de ustedes, ya tienen a esta mujer tan tesa. Gracias, gracias. Me pueden encontrar en Instagram como Licornetush. Me preguntan mucho qué significa. Sí, yo también te Voy iba a a contarlo preguntar. en este podcast. Licorne es unicornio en francés y touche es una forma tierna que le dicen al trasero en Inglaterra. Y yo soy una chica sin nalga, entonces y me encantan los unicornios, entonces una amiga me dijo, pues ponte traserito en unicornio, mezclemos estas dos palabras y ¿Y salió desde Licorne cuánto Touche. fue? Además, mucho? años, o sea, por ahí hace más de 8 años, Increíble. yo creo, Pues sí. y yo creo que ya no te puedes cambiar No, ese nombre, ese es. No, me encanta. Bueno, no, espero que les haya gustado, que se suscriban, que lo compartan y obviamente que aprendan mucho. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao.